Cuando se dice que un vino tiene alta acidez media o baja, es dulce, seco, semiseco, con presencia de taninos, flores blancas. Cuando en el retrogusto vuelven los frutos secos, notas de humo, matices amaderados, con un final corto, medio o largo. ¿Qué significa? Te lo digo después de la presentación. ¿Qué nos encontramos cuando nos llevamos un vino a la boca? 5 son las cosas fundamentales: el dulzor, la acidez, el alcohol, los taninos, el cuerpo. Bueno, que hay una cesta, el retrogusto. Cuando hablamos de dulzor de un vino, nos referimos a si el vino es seco o el vino es dulce. El vino seco es cuando no percibo absolutamente nada dulce en el vino. Cuando percibo algo dulce, recién ahí hablamos de dulzor. Así que, primera cosa, ¿el vino va a ser seco o va a ser dulce? ¿De qué va a depender esa dulzura? Del azúcar residual del vino. ¿Qué es el azúcar residual? Cuando las levaduras se comen el azúcar generando el alcohol y el CO2 durante la fermentación alcohólica, bueno, el azúcar que queda es el azúcar residual. ¿De dónde sale? Es el azúcar propio de las uvas. Cada una de las uvas que se usan para hacer vino van a tener diferente concentración y de ahí va a depender el azúcar residual. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nosotros percibe el azúcar a partir de los 17 gramos. Tenemos todos diferente sensibilidad. Entonces, esto de percibir el vino seco, en realidad hay algunos que tienen un poco de azúcar residual y nosotros los podemos percibir como secos. Cada uno de nosotros va a ser diferente en eso. ¿Cómo sabemos la capacidad esa que tenemos de percibir lo dulce? Freddy, vení conmigo. Ahí está, vamos a probar. Acá en esta tapita, que no sé si se ve, yo tengo aspartamo. Entonces lo que vamos a hacer es mojar un poquito de aspartamo en la punta de la lengua, que es donde están las papilas, las que perciben lo dulce. ¿Sí? Entonces, cuando sintamos lo dulce, lo que hacemos es levantar la mano. Vas a ver que los dos lo percibimos a diferentes tiempos. Perfecto. Bien, vamos. Ahí, bien, espera que voy a dejar esto. No, es trampa. Voy a dejar esto por acá. Bien, punta de la lengua. Bien. Bien. Y cuando tragas, viste que se percibe más dulce todavía. Claro. Sí. Bien, bueno, eso es una forma fácil de saber la capacidad para percibir lo dulce que tenemos. Eso no es ni bueno ni malo, son los distintos. Cada una de las cosas que les voy a contar hoy se gradúan en 5, ¿sí? Es decir, el dulzor, por ejemplo, van a ver que tiene una escala de 5. Entonces, un cuadradito es menos a 5, que es más. Menos dulce, más dulce. ¿Eso de qué va a depender? Del azúcar residual esta que yo les contaba. Pero ¿por qué es 5? ¿Por qué no es 3? ¿Por qué no es 10? Porque 5 es un registro que nos permite medir, cuantificar. 3 es demasiado corto, sería bajo, medio, alto. Entonces necesitamos un rango un poquito más amplio, pero no tan amplio como el 10, porque el 10 ya, para guardar el registro de 10 tipos de dulzor, de 10 tipos de acidez, de 10 tipos de alcohol diferentes, se complica. Así que por eso lo hacemos en 5, porque es más fácil de que nosotros mantengamos el registro. Acidez. ¿Qué es la acidez en un vino? A ver, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, nos comemos un pedazo de ananá, un pedazo de piña, enseguida sentimos que en la cara interna de las mejillas se nos llena como de saliva, aumenta el líquido que tenemos en boca. Bueno, eso es acidez. Hay varios ácidos en un vino: el tartárico, el málico, el cítrico. Después tenemos el sucínico, el acético, el sulfúrico, el láctico. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la que es la fermentación maloláctica en los tintos? Bueno, son todos ácidos que forman parte de lo que es la acidez de un vino. ¿Por qué es importante la acidez en un vino? Porque esos ácidos son uno de los factores que hacen que el vino dure más en el tiempo. Y por ejemplo, en el caso de los blancos y de los rosados, es lo que les da ese frescor, ¿sí? Esa acidez fresca, esa vivacidad que tienen este tipo de vinos. El alcohol en los vinos. Miren si será importante que ya la clasificación de vinos dice que se considera un vino cuando está entre los 9 y los 15 grados de graduación alcohólica. Así que es súper importante. ¿Cómo se obtiene el alcohol que tienen los vinos? En la fermentación alcohólica, las levaduras se comen
el azúcar residual de las uvas y forman el alcohol y el CO2. ¿Cómo es la graduación de alcohol? Bueno, 1 grado de alcohol se necesitan 16,5 o 17 gramos de azúcar residual de las uvas, el azúcar propio de las uvas, para formarlo. ¿Cómo percibimos el alcohol en boca? Con una especie de sensación cálida, que va a ir en aumento, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el rango está de los 9 a los 15? Bueno, a la medida que nos acercamos al 15, la sensación de calidez, de temperatura en boca va aumentando, ¿sí? Y cuando el vino tiene menos graduación alcohólica, evidentemente esa sensación va a bajar. Personalmente, secreto, yo lo que percibo es como un picor en nariz cuando llevo la copa, ¿sí? Al nariz. Bueno, ahí percibo como un picor, que eso me habla un poquito de que ese vino tiene un poquito de más contenido alcohólico. Otra forma de saberlo es cuando giramos la copa, ¿vieron las lágrimas o las piernas? Bueno, se supone que si eso cae más lento, la graduación alcohólica es mayor. Los taninos. ¿Qué son los taninos? Los taninos son compuestos polifenólicos que se encuentran en las uvas y en todos los vegetales. ¿Cómo podemos percibir los taninos? Que es como un tema que la gente dice, ¿qué son los taninos? Bueno, los taninos dan esa sensación de sequedad, de astringencia y hasta un toque amargo en boca. Es como que me secara la boca con una toalla, bueno, me seco la lengua con una toalla, y esos son los taninos, esa sequedad que se percibe. ¿Por qué se produce este fenómeno? Porque las proteínas de la saliva reaccionan con los taninos secando la saliva inmediatamente, precipitan y secan la saliva. ¿Cuáles son los vinos más tánicos? La Tanat uruguaya, que es la cepa emblemática de Uruguay, la Tanat, y la Sagrantino de la Umbría italiana. Esas son las 2 cepas más tánicas. Se supone que los taninos de ellas empiezan donde terminan los de los demás vinos. Después tenemos, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, que también tiene taninos altos. ¿De dónde van a provenir los taninos del vino? De 2 lugares, de la uva y de la barrica. Dentro de la uva van a estar en todo lo que es la parte verde, en todo el raspón, pero además van a estar cubriendo la piel de la uva. Vieron que tiene como una capa blanquecina, eso se llama bloom, y ahí hay taninos. Y después en la semilla también. ¿Vieron a veces que uno mastica una semilla de uva y tiene ese toque como que te seca la boca y cierto amargor? Bueno, son los taninos. ¿Cómo puedo darme cuenta si un vino tiene muchos taninos, pocos taninos? Pasando la lengua por el paladar superior. Yo la paso ahora y no la frena, pasa, ¿sí? Pero si yo tomo un vino tinto con taninos, voy a pasar la lengua y se va a empezar a frenar. Depende de cómo se frene, si se frena menos o más, va a tener menos o más taninos. Es una forma de saberlo. ¿Y cuáles son los taninos? ¿Qué otra cosa tiene taninos que lo puedo identificar? Té. El té negro bien cargado va a tener muchos taninos, y en la medida que lo diluimos el té, cada vez va a tener menos taninos. Pero una forma fácil es té negro bien cargado, esos son taninos. El cuerpo del vino. ¿Qué es el cuerpo del vino? Es la sensación que el vino me deja en boca, ¿sí? Es el lugar que ocupa, digamos, el vino, el líquido en la boca. Entonces, para esto yo lo que les propongo es que piensen en 3 líquidos comunes que todos tenemos acceso: el agua, la leche y, por ejemplo, en la nata, la crema, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, podría ser un yogur también. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos una cucharada de agua y vamos a ver que eso tiene un cuerpo en boca, ocupa la boca de cierta forma. Después lo probamos con la leche, después lo probamos con el yogur, después lo probamos con la nata, ¿sí? Ya de imaginarnos nos damos cuenta cuáles son las diferencias. Bueno, esa es una forma de darse cuenta lo que es el cuerpo del vino. El retrogusto del vino. ¿Qué es el retrogusto del vino? Es lo que me vuelve. Después que yo tomé el vino, van a haber sensaciones del vino, por ejemplo, de frutas, de humo, de chocolate, cantidad de registros que me pueden volver. Algunos en general coinciden con los que percibí en aromas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo estimular este retrogusto? Lo que hago es tomar el vino y lo llevo a retronasal, ¿sí? Es como que aspiro, lo subo, mantengo unos segundos y después saco por nariz el aire. Eso va a aumentar, a intensificar, ¿sí?, ese retrogusto del vino. Esperemos que les haya gustado, haber sido claro. Si no fue así, nos preguntan, nos dicen si esto fue claro pero tienen otras interrogantes, también nos las hacen. Y bueno, aprende, comparte momentos, disfruta, los esperamos la próxima.
Si aún no te has suscrito, es un muy buen momento para que lo hagas ahora.